Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión los invito a ver este nuevo tutorial de cómo cambiar llantas sin abrir o desarmar el carrito, estilo número 2. Y para eso vamos a ocupar esta preciosa Ford F-150. Espero les guste y sobre todo les sirva. Vamos a ocupar también estas preciosas llantas de Samet Wheels. Estas y muchos modelos más los podrás encontrar en la página sametwheels.com. Y para este Hot Wheel Custom vamos a requerir un kit de armado de ejes universal. Estos también los puedes conseguir con Samet Wheels. Son dos tubitos con sus 4 remaches. Este es el sistema, amigos. Solamente hay que poner el remache en el tubito. Vamos para allá. Y como la idea es cambiarle las llantas sin abrir el carrito, tenemos que tronar los ejes con unas pinzas de corte. Tengan mucha precaución, amigos, porque al cortarlas salen volando. Y para prueba, con un botón basta. Se requiere hacer lo mismo con las llantas traseras. Para evitar que salgan volando, se pueden sostener con las manos. O también ponerlo sobre una franela. Y siempre usen lentes de protección. El siguiente paso, amigos, es medir el tubito. Hay que ponerlo sobre el chasis, donde debiera de ir el eje. Con esta medida de tubo no es necesario usar broca. Como el chasis de esta Ford es muy amplio, justo nos dio la medida. No es necesario cortar. Pero si fuera necesario cortar porque se va a usar en algún otro modelo, se puede hacer. Lo siguiente, amigos, en un extremo del tubo hay que pegar el remache con un poco de pegamento de contacto. Como el tubo quedó justo, cuando pongamos el remache hay que dejarlo un poquito de fuera. Todo eso se va a ajustar al final, amigos. Creo que con aproximadamente 2 milímetros es suficiente. Esto, amigos, hay que hacerlo con calma. Aquí se puede ver más a detalle la separación. Son aproximadamente 2 milímetros, pero no tiene que ser tan exacto, amigos. El siguiente paso, amigos, es con un cable sacar un par de hilos para que entren dentro del tubo. Tiene que entrar muy libremente, porque esto nos va a servir como una herramienta. Con este mismo cable vamos a ponerle un poco de pegamento de contacto y lo vamos a introducir en el tubo. Lo vamos a embarrar muy bien por las paredes interiores, que sea suficiente. Si es necesario, pónganle una gota más. Y hay que dejarlo secar muy bien, amigos. Ya una vez que está bien seco, hay que retirar todo el excedente. Hay que dejar el eje muy bien limpio, porque debe de rodar. Y como siempre les recomiendo, amigos, siempre hay que estar probando. Debe de entrar bien libre y debe de rodar igual. ¿Qué les parece, amigos? Déjenme su comentario. Ahora hay que probar el remache. No debe de entrar porque el pegamento nos hizo una capa interna. Y esa es la idea, que no entre. Todo esto tiene una finalidad, amigos. Más adelante se las explico. Ahora hay que lijar los remaches, como sacándoles punta, pero solamente en la punta, amigos. Toda esta preparación es igual para el eje delantero como para el eje trasero. Vamos a requerir un perno un poco más grueso, solo como herramienta. El único requisito es que debe de entrar ahí. Se puede hacer con un clavo, amigos. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar el armado. Y como vamos a comenzar el armado, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ya que le pusimos la llanta al tubito que tiene el remache, vamos a ponerlo en la parte de enfrente. Esto, amigos, hay que hacerlo con calma y sobre todo hay que disfrutarlo. Ahora solamente hay que ponerle la otra llanta, siempre deteniendo el eje con la llanta para que no se nos vaya a caer. La llanta hay que ponerla en su posición y ahí le vamos a apuntar el otro remache.
Sin que se nos mueva el eje con la llanta, hay que poner el remache con un poco de presión. Obviamente no va a entrar porque el tubito tiene el pegamento ya seco que pusimos al principio. Pero esa era la idea. Con el perno que hicimos como herramienta, vamos a apoyarnos en el remache del eje. Es el remache que pegamos desde un principio. Y apoyándonos sobre la mesa, vamos a ir metiendo poco a poco el eje. Recuerden amigos, con calma. Obviamente no va a entrar todo. Va a ser necesario hacer otro perno. Como les digo amigos, se puede usar con un clavo, solamente hay que limarlo. Y poco a poco ajustar el juego axial. El juego axial es el movimiento de las llantas en sus laterales. Recuerden que debe tener un poco de juego. Y debe de rodar. Seguimos con la parte trasera amigos. Es exactamente el mismo procedimiento. Pero aquí les voy a mostrar cómo usé los dos pernos. Batallé un poco por estar grabando. Pero con un poco de paciencia sí se puede hacer. Solamente hay que empujar y golpear un poco. Y tiene que ser poco a poco. Recuerden amigos que tenemos que calibrar el juego axial. Se sufre un poco por falta de herramienta, pero echándole ganas sí se puede. Hay que adaptarse. Y la idea amigos de hacerlo así es para que se pueda desarmar. Que un remache esté pegado y el otro solamente entre a presión. Si algún día queremos desarmarlo, lo vamos a poder hacer. ¿Qué opinan amigos? Recuerden dejarme sus comentarios. Eso me ayudaría mucho. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Sí es muy importante poner el remache que va a presión poco a poco. Ir revisando el juego axial para no pasarnos. Y como siempre les recomiendo amigos, siempre hay que estar probando. ¿Qué tal? ¿Qué tal les está pareciendo este tutorial amigos? Y como es mi lema amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Ya aprovechando, le agregué algunos detallitos, porque es muy importante para mí practicar eso de lo estético. Y este es el resultado final, su cambio de llantas con unos ejes que se pueden desarmar. Por eso a este video lo voy a llamar cómo cambiar llantas sin desarmar o abrir el Hot Wheels, estilo número 2, porque ya tengo el video con el estilo número 1. Los invito amigos a que lo vean también. Y vamos a ver qué más estilos podemos hacer para hacer los cambios de llantas sin abrir el Hot Wheel. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.